Bueno, vamos a comenzar definiendo la pedagogía. Lo que estuvimos viendo es que tiene tres acepciones el concepto de pedagogía. Primero lo podemos definir como una práctica social, que es una construcción teórica que reflexiona y analiza a la educación. También la podemos pensar como un discurso político que cuestiona o que legitima el orden social establecido, y también la podemos pensar como praxis, y la praxis está ligada siempre a la acción. En este accionar tenemos que pensar en no caer en el pesimismo, que es ligar a la educación solamente con una función reproductora del orden establecido, y tampoco caer en el lado opuesto, que sería el optimismo, y pensar que la educación sola lo puede transformar todo. Cuando pensamos en la educación como una práctica social, habíamos dicho que es un quehacer humano y que está contextualizado en un contexto sociohistórico, económico y político determinado. Todas las prácticas sociales están determinadas y condicionadas por un contexto, no las podemos pensar en abstracto. La función de la educación como práctica social, por un lado, es la producción y la reproducción de este orden social, y la otra función que le podemos asignar es la función de transformación, tanto a nivel individual como social, porque a nivel individual constituye subjetividades donde se internalizan esas costumbres, esos valores, esos bienes culturales compartidos, y a nivel social porque por un lado permite la conservación en el tiempo de la sociedad, y por el otro lado también la transformación. Ninguna sociedad permanece o se conserva en el tiempo idéntica. Siempre hay un juego entre lo instituido, que es lo que ya está establecido, y lo instituyente, que son los cambios y las transformaciones. La práctica social de la educación tiene tres niveles de análisis. El nivel de hecho hace referencia a las enseñanzas que son anteriores al ingreso escolar y son independientes. Es la educación que circula a nivel familiar. A nivel de propósito, es una práctica intencional, deliberada, sistemática, y está ligada a las prácticas que circulan dentro de los ámbitos escolares de educación formal. Y a nivel de reflexión, acá encontramos a las distintas disciplinas o ciencias que analizan y reflexionan sobre el hecho educativo. Por otro lado, también podemos pensar en distintas visiones que se contraponen para analizar la función que se le asigna a la educación. Tenemos las teorías del orden, que en el texto aparecen como sociología dominante, que van a plantear que la sociedad es un todo armonioso, que la escuela es un lugar de socialización y un espacio neutro de circulación del conocimiento. También plantean que todos los sujetos tienen igualdad de oportunidades y que las diferencias van a estar marcadas por los logros y méritos propios. A diferencia de las teorías del conflicto o sociología crítica, uno de sus referentes es Marx, que van a plantear que la sociedad en realidad está dividida en clases sociales, la supremacía o el poder de una clase sobre la otra, y que la escuela va a reproducir esas desigualdades que aparecen en el ámbito social, las van a reproducir en el ámbito escolar. La función política de la escuela está ligada siempre a la organización del poder y de lo que circula según
lo designado por la clase dominante. Cuando hablamos, bueno, del contexto actual, hablamos de políticas neoliberales con un sistema capitalista donde prevalece, bueno, la exclusión, la desigualdad, la marginación. Ese es el contexto de la educación en la actualidad, ¿no? Con un sistema mundial capitalista donde los estados-nación han perdido cierta supremacía y ha ganado terreno otra institución que es el mercado, que se mueve por una lógica mercantilista y de propiciar el bien particular, a diferencia de lo que son los estados nacionales, que van a primar el bien general,